¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360, como siempre acá en CNN Chile. Mejorar la educación es un objetivo transversal en el que confluyen distintos sectores de la sociedad. Según la OCDE, quienes solo terminan la educación secundaria ganarán en promedio el 65% de lo que ganaría un graduado en educación superior, limitando de esta forma las oportunidades de movilidad social. Hoy los avances científicos y tecnológicos plantean desafíos de los que la educación se tiene que hacer cargo. Por ejemplo, ¿cómo debemos preparar a los niños y adolescentes para alcanzar el mejor nivel de sus capacidades? ¿O cuál es la relevancia de identificar sus habilidades y explotarlas en la primera infancia? De eso y mucho más vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Futuro 360. Y como todas las semanas tenemos preguntas que se despliegan en nuestro muro inmediatamente. ¿Cómo te imaginas la educación del futuro? Es muy difícil esta pregunta. ¿Tendremos que enseñar los ramos que hoy día se enseñan, las asignaturas que se enseñan en los colegios? ¿Serán con pizarrones, con computadores, a través de videojuegos? ¿De qué manera vamos a educar a nuestros niños de hoy en el futuro? Esperamos sus respuestas a las redes sociales que aparecen bajo pantalla. Vamos a hablar de qué es lo que motiva hoy a quienes serán los profesionales del mañana. ¿Cuáles son sus temores, por ejemplo? Y cómo orientarlos es lo que buscan resolver innovadores programas de educación que pretenden orientar la mejor decisión sobre el futuro laboral y que vamos a revisar en la siguiente nota. Isidora, Vicente, Rocío, Antonella y nuevamente Isidora se miran, escuchan, conversan y dicen entenderse, porque sobre esta mesa la idea es compartir qué es lo que quieren estudiar y cuáles son las razones que los motivan. Quiero especializarme en finanzas y en economía. Yo quiero llegar a hacer algo grande en mi vida. Siento que podría ser una carrera muy cómoda para mí. Preparación, competencia, campo laboral, áreas de desempeño mueven sus piezas en torno a este debate del que concluyen es la vocación profesional, la que debe prevalecer al momento de tomar esta importante decisión. Hay personas que solo se fijan como en la plata y como que de ahí se pierde totalmente la vocación, la versatilidad en una misma carrera, porque así no te encasillas en algo toda tu vida. Más de 260.000 estudiantes rindieron al menos una prueba de las contempladas en la PSU en 2018. ¿Cuál es la clave hoy en día, más allá de lo académico, al momento de optar por una carrera profesional? ¿Cómo tu profesión va a poder impactar? ¿Qué es lo que tú quieres al final de cuentas hacer con eso? Cualquier persona podemos lograr muchas cosas. Con Causa es el nombre del proyecto de América Solidaria que año a año reúne a miles de jóvenes de Latinoamérica y que contempla la vocación profesional con la ejecución de proyectos que buscan contribuir a sus entornos. Vemos con mucha fuerza y motivación de que no solamente son el futuro de la sociedad, sino que también son el presente. Hoy tienen mucho que aportar. Orientación, vocación y de paso el llamado a la concreción de los objetivos que comprende la llamada Agenda 2030, la que define 17 objetivos de desarrollo sostenible junto a otras 169 metas en este sentido, las que de seguro irán definiendo a estos profesionales del futuro. Y en Futuro 360, para seguir conversando sobre la educación del futuro, nos acompaña el doctor Gerd Graus. Es una de las principales personalidades en el campo de educación a nivel mundial y hoy en día es director global de educación en Kitsania. Además, es asesor del proyecto Educación 2030 de la OCDE, el futuro de la educación y las habilidades. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Primero que todo, en esta época de hiperconectividad, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta el área de la educación? El principal desafío que enfrenta la educación probablemente ahora más que nunca es el propósito. La educación siempre ha tenido un propósito y hace muchos años el propósito de la educación era cumplir con la necesidad de la revolución industrial, por ejemplo. Pero hemos avanzado y estamos en quizás la cuarta, si no la quinta revolución industrial. Y el desafío de la educación es doble. Uno es mantenerse al día con la tecnología y el cambio y seguir siendo relevante. Y segundo, cumplir con un propósito que ya no es solo sobre cumplir con un puesto de trabajo, sino que realizarse en la vida. Encabezas la campaña Conciencia del Futuro, que consiste en introducir educación vocacional en la fase primaria a nivel global. ¿Cuáles son las ventajas de descubrir la vocación a temprana edad? Las ventajas son múltiples. La primera ventaja es que mientras más joven eres, más abierto estás a aprender.
Tu cerebro es como una esponja. Sí, no estás preprogramado, pero muy importante, hemos hecho una investigación global y le preguntamos a 500.000 niños a través del mundo. Vimos cuál era su primera elección cuando iban a Kidzania y luego miramos quiénes eran estos niños. Eran hombres, mujeres, tienen 4, 14 años, son negros, blancos, ricos o pobres. ¿Y qué dice? Lo interesante es que las elecciones están estereotipadas. A los 4 años, si uso los aviones como ejemplo, la tripulación de la cabina de piloto, la actividad del piloto es 85% niños y 15% niñas. La tripulación es al revés. Y hay poco cambio entre los 4 y 14 años. Entonces, lo que hacemos en la enseñanza, y creo que debemos distinguir entre enseñanza y educación, lo que hacemos en la enseñanza es que no le hablamos a los niños sobre su futuro hasta que tienen alrededor de 14 años. Si tú ya estás de manera estereotipada pensando en dónde perteneces, ¿para qué sirves si esperas otros 10 años? Las posibilidades de tener éxito en el sentido más amplio son mínimas. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es hacer que los niños tengan un menú de experiencias. Tenemos que abrirles ventanas, hay que abrir esas. Y relacionadas con su vocación. Es tan importante para los niños saber qué no les gusta como saber lo que sí les gusta. Por supuesto. Y, por ejemplo, cuando se descubre esa vocación, ¿qué hacemos con las asignaturas que no forman parte de esa vocación? ¿Hay que aprenderlas igual? Lenguaje, ciencias, biología, por ejemplo. Creo que lo que pasa cuando nos involucramos con los niños de esa manera, más si tiene que ver con los modelos de rol, y creo que el sector privado, como lo hace Kidzania, tiene un rol importante que jugar. Entonces, contactamos a niños muy pequeños con profesionales, pilotos, ingenieros, periodistas, presentadores de televisión, y los ponemos en una posición en que puedan hacer preguntas, y hacer preguntas es algo muy importante. Entonces, en primera instancia, eso es lo que hacemos. Lo que también pasa es que los niños empiezan a ver la relevancia de lo que aprenden en el colegio. Muy en simple. En este momento hay 20 Kidzanias alrededor del mundo. Uno de nuestros trabajos debería ser que los niños que van al Kidzania de Santiago, al mismo tiempo que se dan cuenta que hay niños yendo al Kidzania de Moscú, al de Dallas y tantos así, deberíamos conectar a esos niños. Así que tu pregunta acerca del lenguaje, podemos hacer que los niños descubran que aprender idiomas es importante, tal como las artes, las actuaciones. En un sentido, lo que hacemos es entregar experiencias para que los niños puedan conectar las experiencias con el propósito de ir al colegio. ¿Y cuál es el rol de los juegos? El hecho de jugar dentro del aprendizaje. Descubrir. Necesitamos poner a los niños en una posición en la que puedan aprender. Y a lo que me refiero con esto es que en los colegios, donde educamos a los niños, les enseñamos habilidades y conocimientos que están determinados nacionalmente. Es como darles una llave para abrir diferentes puertas, ¿cierto? Sí, entonces, por ejemplo, la programación. En los colegios, los niños aprenden sobre la programación, pero realmente no aprenden cómo programar en la vida cotidiana o por qué deberían hacerlo. Ahí es donde los juegos se convierten en la práctica. Como un puente. Sí, para conectar. Pero, entonces, ¿cómo convences a un niño de 12 años a participar en estas actividades educativas teniendo tantos otros estímulos que le podrían llamar la atención? Como jugar videojuegos, ir al cine o jugar con el teléfono. Hay un punto muy importante aquí, es que los niños son niños y se les debería permitir ser niños primero y ante todo. ¿Y no permitir que hagan ciertas cosas? En algún punto nosotros como adultos somos los mejores jueces de lo que está bien y está mal, en algunos casos. Pero mi punto es el siguiente. En nuestra sociedad solemos pensar que la educación puede no ser entretenida. Que aprender puede no ser entretenido, a veces. Es difícil, a veces puede ser culpa de los profesores o de los padres. Sí lo es, pero lo que tú descubres cuando los niños juegan es que los niños aprenden. Y más rápido que de otra forma. Sí, y puede que no sepan que están aprendiendo, pero lo están haciendo. Si tú mañana te caes y pasado mañana aprendes cómo no caerte, puede que no pienses que es una lección, pero es una lección en la escuela de la vida. Como una lección de vida.
Sí, Sobre una de tus frases más conocidas dijiste, los niños solo pueden aspirar a lo que saben que existe. ¿A qué te refieres con esto? hace muchos años estaba trabajando en el aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido, y el aeropuerto de Manchester es contiguo a un sector importante de depravación, y yo estaba a cargo de las escuelas de ese sector. Le pregunté a los niños qué trabajos podrían hacer en el aeropuerto, y las respuestas que obtuve fueron los trabajos que ellos podían ver. El 65% de los trabajos en el aeropuerto no son inmediatamente visibles a los ojos. Entonces mi conclusión fue que solo puedes aspirar a lo que ves. Puede que te pierdas el 65% de las oportunidades. Entonces lo que tenemos que, y también concluí, fue que muy a menudo los niños muy privilegiados tienen más experiencias. Pueden ir al teatro, al ballet, pueden ser parte de un programa de televisión, pueden ir a partidos deportivos. Entonces ellos experimentan el menú y por ende su menú de aspiraciones es mucho más grande. Si estás en desventaja, tienes menos experiencias en tu niñez y por ende tu menú de experiencias es más acotado. Entonces nuestro trabajo como educadores Es mostrarles todas las alternativas. es mostrarles el mundo para que puedan escribir su propia narración de lo posible. Gerd, ¿cómo crees que será la educación del futuro? En 30, 40 años. Siempre optimista y creo que de muchas formas será mejor que hoy. Porque una de las cosas que vamos a tener que hacer es involucrar a los niños de manera más activa, no solo en el aprendizaje, sino que también en la enseñanza. Entonces te doy un ejemplo muy práctico. Tengo 3 hijos, mi hija mayor de 23, la menor tiene 13. La menor le enseña a la mayor a usar el iPad. Como usar el teléfono. Y genuinamente creo, y discutí esto en la conferencia que tuve en Kidzania con educadores, genuinamente creo que llegará un tiempo en que tendremos que desplegar, si no emplear, adolescentes para enseñarles a niños más pequeños el uso de la tecnología. Que los adolescentes serán mejores en eso que los profesores. Serán los supervisores del proyecto y sin duda vigilarán la seguridad de las cosas, pero el verdadero uso. Entonces, ¿qué tal si en 30 años el Estado les paga dinero a adolescentes para enseñar a los niños más pequeños? Finalmente quiero preguntarte sobre algo que me dijiste antes de la entrevista. Dijiste que pronto viajarás a Brasil y tienes planes con una figura que es masiva alrededor de todo el mundo y que es la de Ayrton Senna. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Un poco. Sí, volaré a Sao Paulo, lamentablemente ir a Sao Paulo, pero dejar Santiago. Hay una gran conferencia en Santiago de Educa, digo en Sao Paulo de Educa. Y una de las personas con la que estaré trabajando es Bianca Senna, que es una de las integrantes de la Fundación Ayrton Senna. La Fundación Ayrton Senna trabaja muy cerca con niñas vulnerables de las favelas para involucrarlas en el mundo STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática de una forma vocacional. Están haciendo un trabajo increíblemente brillante en circunstancias bastante difíciles. Porque de una forma estereotipada, el grupo con el que trabajan es vulnerable de 2 formas. Una, son niñas que no deberían involucrarse con la ingeniería. Son pobres. Y segundo, son pobres. Entonces hay un doble desafío y la Fundación Senna es bastante maravillosa en términos de qué hacen, cómo lo hacen y su sentido de logros. Cuando recientemente hablé con Bianca, discutimos la posibilidad de que este sea un ejemplo que otros países deberían seguir. Entonces, ¿por qué no hacemos que la Fundación Senna mire a cualquier lugar donde hay un Kidzania, incluyendo Santiago, y digamos, queremos hacer un trabajo a nivel global con la Fundación Senna? Queremos hacer una diferencia con ellos donde podamos para los niños más vulnerables, particularmente las mujeres jóvenes. Gerd, espero que tengan éxito con eso. Muchas gracias por haber estado aquí en Futuro 360. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Nos vamos a ir a una pausa muy breve y al regreso vamos a seguir hablando de lo que podemos esperar de la educación del futuro. Sigan participando en nuestras redes sociales porque ya volvemos con más Futuro 360.